Bienvenidos a un nuevo viaje a lo desconocido, una inmersión en un lugar que por décadas ocultó un secreto escalofriante, Colonia y Dignidad. Hoy, con la ayuda de los archivos del Archivo Nacional de Chile y la enciclopedia en línea Wikipedia, vamos a desenterrar la verdad detrás de esta comunidad alemana, una comunidad que se instaló en el sur de Chile, un lugar que prometía paz y prosperidad, pero que escondía un lado oscuro, un abismo de terror que vamos a explorar juntos. Lo que a simple vista parecía una comunidad agrícola idílica, un modelo de autosuficiencia y trabajo en equipo poco a poco fue revelando su verdadera naturaleza. Un centro de control, manipulación y horror. De verdad que cuesta creer que tras esa fachada de armonía se escondiera algo tan siniestro. ¿Cómo lograron engañar a tanta gente durante tanto tiempo? Parte de su éxito fue la imagen que proyectaban al exterior. Ofrecían servicios médicos y educación gratuitos a las comunidades vecinas, ganándose su confianza y creando una red de apoyo que les permitía operar con impunidad. Pero esa generosidad, lamentablemente, era una fachada, una trampa para atraer a personas vulnerables y someterlas a su voluntad. Es decir, que utilizaban la ayuda social como una forma de manipulación, para atraer a personas a su red de control. Pero ¿cómo se destapó la verdad? ¿Quién se atrevió a romper el silencio? Con el tiempo, las historias de abuso y explotación comenzaron a filtrarse. Personas que lograron escapar de la colonia. Víctimas que se atrevieron a denunciar los horrores que habían vivido. Y lo que descubrieron las autoridades chilenas al investigar fue mucho más terrible de lo que podían imaginar. ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Cuáles eran las prácticas que se escondían tras las puertas de Colonia Dignidad? Los archivos del Archivo Nacional de Chile revelan un sistema de abuso sistemático. Tortura, trabajos forzados, explotación sexual, experimentos médicos sin consentimiento. Todo orquestado por un líder carismático pero cruel. Un hombre llamado Paul Schaeffer. Schaeffer, el fundador de la colonia. Un personaje enigmático que hasta el día de hoy genera escalofríos. ¿Qué sabemos de él? ¿Cómo un hombre así pudo llegar a tener tanto poder? Schaeffer era un ex enfermero del ejército alemán, con un pasado oscuro y acusaciones de abuso infantil en su contra. Huyendo de la justicia, llegó a Chile en la década de 1960. Presentándose como un líder religioso y filántropo, logró atraer a un grupo de seguidores en su mayoría alemanes, que buscaban una vida alejada del mundo, una comunidad donde pudieran vivir según sus propias reglas. Una comunidad aislada del mundo, regida por las normas impuestas por Schaeffer. ¿Qué tipo de reglas eran esas? ¿Cómo era la vida dentro de la colonia? Imagina un lugar donde cada aspecto de tu vida está controlado, desde lo que comes hasta lo que piensas. Los colonos vivían bajo una estricta disciplina, sometidos a un régimen de trabajo extenuante y adoctrinamiento constante. No se permitía el contacto con el exterior, la información estaba censurada, la comunicación limitada. Cualquier muestra de disidencia era castigada con brutalidad. Es increíble cómo Schaeffer logró crear un sistema de control tan férreo, un ambiente de miedo y sumisión que impidió que las víctimas denunciaran los abusos. Pero, ¿cómo se explica que las autoridades chilenas no intervinieran antes? ¿Cómo pudo operar la colonia con tanta impunidad durante tanto tiempo? Esa es una de las preguntas más inquietantes que aún se investigan. Hay evidencias de que la colonia contaba con una red de protección que incluía a políticos empresarios e incluso a miembros del ejército. Se cree que Schaeffer utilizaba sobornos, favores y amenazas para silenciar a quienes pudieran poner en peligro su imperio de horror. Una red de complicidad que le permitió operar en las sombras. Un entramado de poder que protegió a Schaeffer y a sus cómplices durante décadas. Pero, ¿cómo se conectaba la colonia con la dictadura de Pinochet? ¿Qué papel jugaron en ese oscuro capítulo de la historia chilena? La conexión entre Colonia Dignidad y la dictadura es un capítulo aún más tenebroso de esta historia. Archivos desclasificados revelan que la colonia colaboró activamente con la DINA, la policía secreta de Pinochet, proporcionando información, recursos e incluso participando en la detención y tortura de opositores al régimen. Es escalofriante pensar que un lugar que se presentaba como un remanso de paz se convirtió en un instrumento de terror y represión. Pero ¿qué pruebas existen de esa colaboración? ¿Qué evidencias se han encontrado en los archivos del Archivo Nacional? Uno de los hallazgos más perturbadores es el llamado Fichero 21, una colección de miles de fichas con información detallada de personas que fueron vigiladas por la colonia. Nombres, direcciones, fotografías, afiliaciones políticas, todo meticulosamente documentado. Lo que hace aún más aterrador a este fichero es que muchas de las fichas corresponden a personas que fueron detenidas y desaparecidas por la dictadura. El Fichero 21, una prueba irrefutable de la colaboración entre la colonia y la dictadura. Un registro escalofriante de la persecución y el terror que se vivió en Chile durante esos años. Pero, ¿qué más nos revelan los archivos sobre el funcionamiento interno de la colonia? ¿Qué secretos se esconden tras esas fichas, tras esas paredes que guardan tanto dolor? Los archivos nos muestran un sistema de control que iba mucho más allá de la vigilancia. Había un control total sobre la vida de los colonos. Se les separaba en grupos por sexo y edad. Se les prohibía formar parejas, tener hijos, incluso hablar entre ellos sin permiso. Las familias eran destruidas.
Los niños eran separados de sus padres y sometidos a un adoctrinamiento brutal. Es terrible pensar en el impacto psicológico que debió tener este tipo de control sobre las personas. ¿Cómo era posible que soportaran tanto sufrimiento sin rebelarse? El miedo era el arma principal de Schaeffer. Cualquier intento de cuestionar su autoridad era castigado con severidad. Había torturas físicas, psicológicas. Incluso se utilizaban drogas para controlar a los colonos más rebeldes. Se creaba un ambiente de paranoia y desconfianza, donde nadie se atrevía a hablar. ¿Por miedo a las represalias? Un régimen de terror en toda regla, donde el silencio se imponía como la única forma de sobrevivir. Pero ¿cómo se explica que nadie del exterior se diera cuenta de lo que estaba sucediendo? ¿Acaso la colonia era un lugar totalmente aislado del mundo? Si bien la colonia estaba ubicada en un lugar remoto, no era completamente inaccesible. Había visitas de políticos, empresarios, incluso turistas. Pero el control de Schaeffer era tan férreo que lograba ocultar la verdadera naturaleza de la colonia. Se crea una fachada de normalidad. Se organizaban eventos para mostrar una imagen de comunidad próspera y feliz. Es decir, que se construía una realidad paralela para engañar a los visitantes. Pero ¿qué pasaba con aquellos que lograban escapar? ¿Acaso no denunciaban los horrores que habían vivido? Muchos lo intentaron, pero se encontraron con un muro de silencio e incredulidad. Schaeffer tenía una red de contactos poderosa que le permitía desacreditar a sus detractores. Se les acusaba de mentirosos, de estar locos, de tener motivaciones ocultas, y en un contexto de dictadura donde el miedo y la represión eran la norma. Las voces de las víctimas eran silenciadas con facilidad. Es terrible pensar en la impotencia que debieron sentir esas personas al ver que nadie les creía, que sus denuncias eran ignoradas. Pero ¿cómo se logró finalmente romper ese muro de silencio? ¿Cómo se llegó a la verdad sobre Colonia Dignidad? El fin de la dictadura marcó un punto de inflexión. Con el retorno a la democracia se abrieron espacios para la investigación y la denuncia. Periodistas, organizaciones de derechos humanos y los propios sobrevivientes comenzaron a levantar la voz, a exigir justicia y verdad. Y poco a poco las pruebas del horror comenzaron a salir a la luz. Un proceso largo y doloroso, pero que finalmente permitió que la verdad saliera a la luz. ¿Qué pasó con Schaeffer y sus cómplices? Lograron enfrentar a la justicia. Schaeffer logró evadir a la justicia durante años, huyendo a Argentina, pero finalmente fue capturado y extraditado a Chile. Fue condenado por múltiples delitos de abuso sexual, tortura y otros crímenes. Murió en prisión en 2010. Una condena tardía, pero que al menos permitió que este criminal pagara por sus atrocidades. ¿Y qué pasó con el resto de los responsables? Se hizo justicia para todas las víctimas. Muchos de los jerarcas de la colonia fueron procesados y condenados, pero aún hay muchos casos sin resolver. La búsqueda de justicia continúa, tanto para las víctimas de los abusos dentro de la colonia como para aquellos que fueron torturados y desaparecidos durante la dictadura. Un capítulo oscuro de la historia chilena que aún no se cierra por completo. Pero más allá de la búsqueda de justicia, ¿qué podemos aprender de este caso? ¿Qué nos enseña Colonia Dignidad sobre la naturaleza humana, sobre el poder, sobre la importancia de la verdad y la memoria? Colonia Dignidad nos recuerda que el mal puede esconderse tras las apariencias más inocentes, que el poder sin control puede corromper hasta el alma más noble. Nos enseña la importancia de estar alerta, de no callar ante la injusticia, de defender la verdad y la dignidad humana por encima de todo. Una lección que debemos tener presente siempre, para que el error no se repita, para que la memoria de las víctimas sea un faro que ilumine nuestro camino hacia un futuro más justo y humano. Pero volviendo a los archivos, hay un elemento que me impacta especialmente, el fichero 21. ¿Qué nos puede decir este fichero sobre el funcionamiento interno de la colonia, sobre sus métodos de control, sobre sus conexiones con el poder? Y es que el fichero 21 no solo registraba datos personales, sino que también contenía información sobre las actividades de la colonia, sus negocios, sus conexiones con el poder. Era una herramienta para el control total, no solo de las vidas de los colonos, sino también de sus operaciones, ocultas bajo un velo de secretismo. Es realmente sorprendente cómo lograron mantener esa doble vida durante tanto tiempo. Por un lado, la imagen de comunidad agrícola ejemplar, y por otro, una red de negocios turbios y conexiones con la dictadura. ¿Qué tipo de negocios les permitían mantener ese poder e influencia? Los archivos revelan una variedad de actividades, desde la agricultura y la ganadería hasta la industria manufacturera. Incluso hay indicios de tráfico de armas. La colonia tenía negocios con empresas chilenas y extranjeras, con políticos militares, incluso con miembros de la iglesia. Una red de corrupción que se extendía a todos los niveles de la sociedad. Pero, ¿cómo lograban ocultar estas actividades ilegales? ¿Acaso no había nadie que sospechara? La colonia era un maestro del engaño, se presentaba como una comunidad modelo, un ejemplo de desarrollo y progreso. Se organizaban visitas guiadas para mostrar su hospital, su escuela, sus campos de cultivo. Se invitaba a periodistas, políticos, empresarios, a todos aquellos que pudieran contribuir a mantener la fachada de normalidad. Es decir, que utilizaban la propaganda y la manipulación para ocultar su verdadera naturaleza. Pero,
¿Cómo se explica que nadie se atreviera a desafiar a Schaeffer y su régimen? Había personas que intentaron denunciar los abusos, que lucharon por la verdad y la justicia, pero se encontraron con un sistema que los silenciaba, que los desacreditaba, que los ponía en peligro. La colonia tenía el poder, los recursos, las conexiones para protegerse, y en un contexto de dictadura donde el miedo era la moneda de cambio, la verdad era una mercancía peligrosa. Es una historia que nos recuerda la importancia de la valentía, de alzar la voz contra la injusticia, de no callar ante el abuso. Pero volviendo al fichero 21, ¿qué ha pasado con este archivo? Se está utilizando para encontrar a los desaparecidos, para llevar a los culpables ante la justicia. El Archivo Nacional de Chile está trabajando arduamente en la clasificación y análisis de estos documentos. Es un trabajo complejo y delicado, pero fundamental para reconstruir la verdad, para identificar a las víctimas y a los responsables de su desaparición. Un trabajo que nos acerca a la justicia, que nos permite honrar la memoria de las víctimas. Y aunque el camino hacia la verdad es largo y doloroso, es un camino que debemos recorrer. Colonia Dignidad nos enseña que la impunidad no puede ser tolerada, que la verdad, aunque a veces se oculta en las sombras, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Es una lección que debemos recordar siempre, para que el horror no se repita, para que la memoria de las víctimas sea un faro que ilumine nuestro camino hacia un futuro más justo y humano. Y no solo recordar, sino también compartir estas historias, para que las nuevas generaciones conozcan la verdad y se comprometen a construir un mundo donde la dignidad humana sea inviolable. Es una responsabilidad que todos compartimos. Y así con esta reflexión llegamos al final de nuestra inmersión en el oscuro mundo de Colonia Dignidad, un viaje que nos ha llevado a las profundidades del horror, pero que también nos ha mostrado la fuerza de la verdad, la importancia de la memoria y la esperanza de un futuro donde la justicia prevalezca. No olviden darle like y compartir este episodio para que más personas conozcan esta historia. Y no se pierdan nuestras próximas inmersiones en los misterios y secretos que aún esperan ser revelados. Hasta la próxima.